Ley de oferta, la cual después se une con la ley de la demanda para finalmente determinar el punto de equilibrio. Vamos a analizar un poco la oferta y la curva de oferta que podemos ver a continuación. Nos muestra esa relación entre precios y cantidades ofertadas, la cual es directa o positiva, a diferencia de la ley de la demanda que es inversa o negativa. Es decir, para los oferentes o productores, el precio pasa a ser un estímulo. Es decir, cuanto mayor es el precio, más estimulado estoy a producir más y a ofrecer más, ¿verdad? Cuando menor es el precio, menos estimulado estoy en ofrecer o en vender, ¿verdad? En cambio, cuando analizamos a la demanda, si mayor es el precio, menos estimulado estoy como consumidor en comprarlo, ¿verdad? Y si baja el precio, estoy más motivado en comprarlo, independientemente de otros factores como el gusto, las preferencias que pueden también ir surgiendo, pero puntualmente en lo que se refiere a la oferta, lo analizamos al productor, al vendedor, ¿verdad? CO es una F positiva de P, es decir, CO es la cantidad ofertada, es una función directa, F de función directa positiva de P, que son los precios. Es decir, los precios dependen de las cantidades ofertadas en forma positiva. Más precios, más cantidad producida y ofertada. De repente tenemos el ejemplo con la soja, suben los precios de la soja y más motivados están los productores sojeros en producir y exportar. Ejemplo, ¿verdad? A mayor nivel de precios, mayor será la cantidad ofertada y viceversa. Si bajan los precios y el productor está menos estimulado y menos motivado en ofrecer. Es un poco el concepto general de la ley de la curva de oferta. Este es un poco el eje cartesiano, donde nos muestra una curva con pendiente positiva, a diferencia de la demanda que tiene una pendiente más negativa, ¿verdad? La curva de oferta y sus características. Primera característica de esta curva es que se va desplazando positivamente hacia la derecha en la medida que haya más cantidad de empresas potencialmente aptas para consumir. Es decir, aumenta la competencia y más oferta va a haber. Y lógicamente ahí ocurre un efecto inverso. Más competencia significa menores precios. Por eso, a entender un poquito cuáles son las excepciones a la ley de la oferta. Es decir, si en el mercado de repente hay más y más empresas, yo como productor me voy a ver rodeado de competidores y voy a tener que bajar mi precio. Ejemplo, ¿verdad? Otro es el precio y las condiciones de los recursos. Si de repente las condiciones de los recursos me refiero a la tierra, por ejemplo, si está árida, o de repente hay una sequía, o hay una helada, o de repente hay una pandemia, mis obreros no pueden trabajar, estamos todos aislados. Son las cuestiones que también afectan a la oferta. Y finalmente, entramos ahí a analizar los costos fijos y variables que pueden eventualmente aumentar. ¿Por qué? Si de repente aumentó el salario mínimo de forma considerable, el precio de mi recurso llamado mano de obra se encarece, voy a tener que pagar más sueldos y jornales. Entonces, probablemente como empresario, si no está bien la economía, voy a tener que despedir a algunas personas, ¿verdad? Eso para evitar que el aumento del costo fijo y variable, ¿verdad? Pero al despedir personas también estoy produciendo menos, naturalmente, ¿verdad? Porque son mis empleados o colaboradores quienes me coayudan para producir más. Y finalmente, las expectativas de la evolución de los precios y la demanda. Si los agentes creen que va a haber más demanda o mejores precios, generalmente detienen su compra ahora y esperan para comprar. Entonces, yo como empresario debo saber eso, debo de analizar fundamentalmente, si soy dueño hoy de una juguetería, pues trato yo de ir comprando ahora, de hacerme de buenas mercaderías para pensando en lo que es Reyes, ¿verdad? A modo de ejemplo, ¿verdad? Porque ahí yo sé que la demanda va a ser mayor y los precios van a también ser altos, entonces voy a poder tener una muy, muy buena ganancia. Ese es un ejemplo muy interesante para poder analizarlo, ¿verdad? Esta es un poco la curva de oferta y ahora quisiera detenerme a analizar con ustedes y a ver cómo se construye entonces el punto de equilibrio, ¿verdad? Voy a hacer brevemente una
pequeña gráfica. Aquí tenemos, por así decirlo, el eje cartesiano. Esta es mi curva ordenada. Aquí tenemos la curva de abscisa, ¿sí? Ciertamente voy a colocar aquí en forma pequeña la flecha. Esta curva esta eje de la ordenada le voy a simbolizar como precios, ¿sí? Esta va a ser mi curva de precios. Y al eje de la ordenada le voy a llamar cantidades comercializadas. Aquí está el punto cero, naturalmente, ¿verdad? Y atiendan bien, ¿verdad? Para poder comprender bien cómo funciona aquí. Yo tengo la curva de oferta y demanda. Tengo la curva de oferta y demanda. Voy a tratar de hacer mi primera curva, que es la de oferta. Y luego, la curva de oferta. Y luego la curva de demanda. Aquí tengo mi punto de equilibrio. Este es el punto de equilibrio. Y este punto aquí nos muestra este precio, que es el de equilibrio. Este es el precio de equilibrio. Y esta es mi cantidad comercializada también de equilibrio. Lo voy a simbolizar con la letra Q. Aquí tengo yo mi equilibrio de mercado. Es decir, la oferta y la demanda confluyen en este punto y tengo mi precio de equilibrio y mi cantidad comercializada de equilibrio. ¿Qué pasa si yo como empresa de repente veo esta lectura, pero yo igual quiero imponer un precio por encima del equilibrio? Lo voy a llamar precio 1. ¿Qué va a pasar aquí? Fíjense lo siguiente. Aquí toca con la demanda, hay poca demanda. Y está más caro de lo normal, quiere decir. Y yo ofrezco mucho y demando poco, ¿sí? Ofrezco mucho y demando poco. Es decir, este es lo que le llamamos, a esto le vamos a llamar exceso de oferta y escasez de demanda. Es decir, yo aquí, en este punto, yo estoy ofreciendo de más y me quedo con mercadería en stock sin poder vender porque puse un precio caro, mi competencia estaba más barato, vamos a decir. Entonces me quedé con un exceso de stock, ¿verdad? Y poca demanda porque los consumidores fueron a otra tienda para comprar. Entonces, indefectiblemente yo como comerciante debo de establecer un precio cercano al equilibrio, por lo menos, ¿verdad? Esa es la primera lección que podemos nosotros poder comprender aquí, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si hago otra mala lectura? Eventualmente pongo un precio, voy a ponerlo acá, por debajo del equilibrio. Fíjense lo que ocurre. Si está por debajo del equilibrio, yo tengo un grave problema. Esta parte estoy medio pintando, nomás, no se preocupen, ¿verdad? Pero si yo pongo debajo del equilibrio, fíjense dónde tocan la curva de oferta. Es decir, yo al final voy a producir poco, porque es muy barato, ¿verdad? El precio de venta, entonces tengo pocas posibilidades de ganar. Estoy imponiendo un precio más bajo del mercado y voy a tener mucha clientela queriendo comprar de mí
y yo no voy a estar satisfaciéndole. Es decir, voy a tener un exceso de demanda y escasez de oferta. Esto ocurre muchas veces cuando el gobierno te quiere imponer precios. No, hasta aquí no me puedes vender. Este es el precio que vos puedes vender. Te quieren imponer precio, entonces allí muchas veces los consumidores quieren comprar, pero las empresas ya están dejando de producir porque no es, el famoso no es rentable. Entonces, por eso, gente, este punto de equilibrio es el que hay que respetar siempre. Así se construye la curva de oferta, la curva de demanda, y este es el punto de equilibrio o el punto también llamado de eficiencia productiva, donde básicamente las empresas dentro de un mercado competitivo tienen que imponer sus precios cercanamente allí para tornarse competitivos. Si no lo hacemos, generalmente nos tornamos ineficientes y con certeza, ¿verdad? Lo que podemos finalmente perder mercado, ¿verdad? Que es lo que es la consecuencia más nefasta que nos puede ocurrir, es decir, ya llega casi al quiebre de la empresa. Y son errores que comúnmente los empresarios cometen por no conocer de microeconomía y de cómo funciona el libre mercado. Es decir, siempre tenés que poner precios dentro de tu radio del mercado en sí y nunca salirte muy fuera del mercado.